seguir leyendo conmigo. Gracias, muchas gracias. Y para los que están aquí por primera vez, este es el libro que estamos leyendo, que ya casi terminamos, es Hablando con las entidades. Y la autora de este libro es Shannon O'Hara. Entonces, algunas veces tengo invitados, hoy no tengo invitados, tengo invitada la próxima semana, está conmigo Luciana de Ayuto desde Argentina, así que bueno, ¿qué más es posible? Gracias. A ver, ¿quién más puede unirse a estas últimas lecturas que tenemos con este libro? Y hoy voy a leer este capítulo que se llama Una casa embrujada en Suecia. ¿Ok? Una casa embrujada en Suecia, y es la página 102, si están leyendo el libro en físico. No sé realmente cuál es la página, si lo están leyendo en electrónico, perdón. Esa sí no la sé, así que pues me la brinco. Ok. Y se fue el streaming. ¿Cómo puede mejorar eso? Facebook no ha cooperado últimamente para hacer streaming, por eso los invito a que estén presentes en vivo para hacer estas lecturas, porque de alguna manera a veces no funciona el estarlo pasando en Facebook. Así que, bueno, pues vamos a empezar a leer y hacer comentarios. Si alguien de ustedes tiene una pregunta, puede escribir en el chat o levantar su mano y vemos su pregunta, ¿ok? Una casa embrujada en Suecia. En 2005 estaba en Perth, Australia, dando un taller sobre conciencia y entidades. Me encanta trabajar en Australia. Me parece que la gente ahí es muy abierta y es fácil presentarles el tema. Los australianos son bien conocidos por ser relajados y de espíritu libre. El lema nacional es sin preocupaciones, don't worry. Un buen ejemplo de ello sucedió cuando volé por primera vez a Sydney. El avión dio con un pozo de aire y cayó 20 pies. Todos los estadounidenses gritaron de terror y todos los australianos exclamaron ¡woohoo! Pensé, wow, estoy en el país equivocado. Perth es un grandioso lugar apartado, la ciudad más aislada en el mundo. Todos los días parecen domingo. Tenía muchos australianos en esta clase, así como una adorable pareja sueca, Birgitta y Peter. Birgitta alzó la mano y me preguntó sobre la casa de su familia en el sur de Suecia, que aún era propiedad de su madre y estaba tratando de vender. Por alguna razón que no podía entender, nadie se interesaba en comprarla, aunque era una propiedad muy deseable. En el momento en que me sintonicé a la casa, supe que estaba embrujada. Algunas veces la razón por las que ciertas casas o propiedades no se venden, aun cuando tienen un precio muy debajo del valor del mercado y son una gran compra, se debe a que están embrujadas. ¿Alguna vez han visto la fachada de una tienda que cambia continuamente de inquilinos? No importa qué inquilino llegue, quiebran. Esto se debe con frecuencia a que el lugar esté embrujado y la entidad que ocupa el lugar está corriendo a los inquilinos. La casa de Birgitta había pertenecido a la familia desde principios de siglo y nadie había vivido en ella por un buen tiempo. Le pregunté a la clase si deseaban aprender cómo limpiar una casa remotamente y todo el mundo estaba interesado. Empecé a mostrar cómo se hacía esto, pero sorprendentemente no iba a ninguna parte limpiando la casa. Usualmente tengo mucho éxito cuando limpio entidades a distancia, pero no con este lugar. No podía entender por qué. Bromeando, le dije a Birgitta que tenía que ir a un lugar para ocuparme de esta casa. Lo siguiente que sucede 2 semanas después es que estoy descendiendo de un avión en Copenhague, Dinamarca, y caminando a través del lobby del aeropuerto, atravesando una llamativa exhibición de la tienda libre de impuestos.
Le di al oficial de migración mi pasaporte y le dije que iba a visitar a unos amigos. No le dije que algunos de estos amigos estaban muertos. Del aeropuerto me subí a un tren que me llevó a Dinamarca, a Suecia. De Dinamarca a Suecia. Con los ojos brillantes, Brigitta me recogió en la misma parada. Nos dirigimos en auto a las afueras del Mamo, a través de campos abiertos bordeados de árboles, apenas reverdeciendo por la primavera, al pequeño pueblo donde estaba ubicada la casa familiar. Aunque teníamos la agenda de liberar las entidades de la casa, tenía que abordar esta tarea sin expectativas de cómo sería el resultado. Estaría dispuesta todas las entidades. Les voy a pedir que se pongan en mute, Graciela. Gracias. Entren, si entran, y sobre todo si entran tarde, pónganse en mute, por favor. Gracias. Aunque teníamos la agenda de liberar las entidades de la casa, tenía que abordar esta tarea sin expectativas de cómo sería el resultado. Y esto es algo básico, es sin tener una expectativa de cómo puede ser el resultado. Si tú tienes una expectativa de cómo tiene que lucir la limpieza de entidades que tú haces en un lugar o cuando estás con personas, no va a resultar muy bien. Porque siempre, siempre, siempre es estar abierto a que sea cualquier cosa es posible y cualquier evento se puede desarrollar. No, si tienes expectativas de cómo deben de ser las cosas, lo más probable es que te vayas a llevar muchas sorpresas, sobre todo con entidades. ¿Estarían dispuestas todas las entidades de la casa a irse? ¿Se vendería la casa después de la limpieza? Y desde luego, ¿obtendría Brigitta lo que deseaba de nuestro tiempo juntas? Aunque Brigitta deseaba limpiar completamente la casa de entidades, yo sabía que no había forma en que pudiera garantizar que ello sucedería. Solo porque deseábamos que las entidades se fueran de la casa no significa que eso era lo que ellas querían. Lo voy a repetir. Solo porque deseábamos que las entidades se fueran de la casa no significa que eso era lo que ellas querían. Ups. Podíamos toparnos con una entidad, por ejemplo, con un compromiso de resguardar la casa al cual no estuviera dispuesta a renunciar. Algunas veces se puede persuadir a las entidades de que abandonen estos trabajos a los cuales se han comprometido. A veces no. Usualmente, con suficiente conciencia, algo puede resolverse. La casa estaba en un pequeño camino rodeada de otras casas. Como muchas casas viejas deshabitadas, se sentía triste, como si la casa en sí se sintiera sola. Además de la casa principal, había un granero de piedra con piso de concreto y 3 habitaciones arriba. El granero, que había sido usado para procesar miel de las abejas de la abuela de Brigitta, fue lo primero que atrajo mi atención. Supe instantáneamente que alguien había muerto en el granero. Aunque el espíritu de la persona que había muerto ahí ya no estaba en el granero, sabía que ahí había ocurrido una muerte. El granero recordaba el suceso y lo compartió conmigo como si estuviese enviando un telegrama a mi cabeza. Entonces pensé, ¿está alguien enterrado bajo el granero también? Brigitta estaba renuente a contarme la historia del granero, porque tenía miedo a que me asustara. Le dije que no importaba si me contaba o no, porque podía percibir todo el evento transcurriendo frente a mí. ¿Es una bendición o una maldición? No estoy segura. Lo que yo percibía era sangre e ira. Estoy segura que estaba bloqueando inconscientemente muchos otros detalles. Tengo una manera de dejar colarse solo lo suficiente, de tal forma que pueda tener información, pero no tanta como para asustarme. Algunas veces ver las muertes de las personas y sentir sus sentimientos en el proceso es demasiada información. Aparentemente la madre de Brigitta y su tía habían estado en el negocio de la miel en aquella época y usaban el granero con fines de producción.
Le habían pedido prestada un equipo grande a una mujer, una productora de miel del pueblo. Esta mujer se presentó en el establo un día demandando impacientemente que le devolvieran su equipo. El equipo era grande y pesado y estaba en el piso superior del granero. Ninguno de los hombres de la familia estaba en la casa a esa hora del día, y la madre de Brigitte intentó persuadir a la mujer de esperar a que alguien más fuerte llegara a casa que pudiera bajar el equipo por las empinadas escaleras. La mujer no estuvo de acuerdo e insistió en que las 3 mujeres podían cargarlo hacia abajo. Mientras las 3 mujeres intentaban mover el grande y pesado equipo solas, esta agresiva mujer se resbaló por las escaleras, abriéndose la cabeza en el piso del cemento y desangrándose hasta morir. Su espíritu ya se había ido hace mucho. Era la conciencia del edificio la que me daba la información, no el espíritu de la mujer. Viendo que no había ninguna entidad que limpiar derivada de este evento, nos fuimos a la casa. Ok. No, ya estás en mute, preciosa. No te preocupes. Hola, llevo meses preguntando qué se requiere para comprar un departamento para mis padres. Esta propiedad es nueva y lleva 8 meses sin venderse. Son solo 8 departamentos y solo se ha vendido uno. Y a mí y a mi hermana nos han ofrecido cierto descuento y no así hemos podido lograr pagarla. Pero lo que me llama la atención es que el arquitecto y los dueños del terreno están sorprendidos que no se vende. Hemos hablado con la casa, pero mi pregunta es, si una propiedad es nueva, ¿también puede tener entidades aunque nunca se haya ocupado? ¿Qué sabes tú? La tierra, o sea, la tierra, y esta parte que estoy leyendo ahorita es bien interesante, porque entonces puedes ver que no importa que la persona que murió o el espíritu de la persona que murió ya no estuviera ahí. Es la energía que guardaba el granero. Entonces, ¿cuál es la energía que puede quizás hacer preguntas de cuál es la energía que hay en esos departamentos, en esa propiedad, en esa tierra que está impidiendo que se compre? Ahora, las propiedades, sí, uno paga por ellas, pero nosotros, voy a sentarme aquí porque me siento bien bajita, pero nosotros no estamos, a nosotros no nos pertenece, ¿ok? Al contrario, no nos pertenece absolutamente nada y además es porque nosotros le pertenecemos a eso que estamos comprando. No sé si... Entonces es preguntarle a las casas quién quiere, a quién quiere poseer, a quién quiere poseer y qué requiere. Puede ser que sean entidades, puede ser que sean energías que se hayan quedado en la casa. Empezamos por el vestíbulo, una pequeña habitación con un perchero para abrigos y una sala de estar a cada lado. Empecé a mostrarle a Virgita de cómo usar las herramientas para detectar dónde hay entidades, liberarlas y saber cuándo se van. Estaba entusiasmada ante la posibilidad de ver entidades y poder liberarlas. Le pedí que confiara en su primer instinto y de ahí partimos. Apuntó al lado izquierdo de la sala y de hecho lo validé. Ahí había un ser. Le indiqué que usara las preguntas simples de limpieza y ¡puf! El ser se fue. En este caso, no fue ni siquiera necesario hablar con la entidad ni hacer ninguna pregunta. En cuanto reconocimos su presencia y usamos algunas herramientas simples, se fue. Las preguntas de limpieza simple las pueden encontrar en el grupo de Facebook. Publiqué ahí las herramientas de limpieza. ¿Ok?
Con gran entusiasmo al respecto de poder percibir cuándo se iba el ser, Brigitte y yo seguimos con la siguiente entidad en el vestíbulo. Limpiamos varias entidades tan solo en el vestíbulo, que era una habitación pequeña. Y entonces nos movimos al resto de la casa. Cuando llegamos a la primera sala de estar, reconocí una entidad más fuerte que de las que habíamos encontrado en el vestíbulo. Su presencia era más palpable. Sabía que nos iba a dar algo interesante con lo cual trabajar, pero dejé a Brigitte empezar su análisis de la sala antes de mencionar nada. Le pregunté a Brigitte de dónde quería comenzar y apuntó instantáneamente a una gran silla mullida donde había estado sentada la entidad. La entidad era una niña rubia y joven que parecía tener 7 u 8 años. Vestía un vestido blanco corto que había estado de moda en los años 30. Se veía alegre y también expresaba una preocupación, pero no podía discernir cuál era. Brigitte y yo empezamos por simplemente intentar limpiarla sin éxito. Le pregunté al espíritu de la niña si deseaba irse de la casa y me respondió que de hecho sí le gustaría irse, pero que no se le permitía. Le expliqué lo que estaba captando a Brigitte y ella respondió, es muy extraño. Me llevó a otra habitación en la que había una fotografía de esta niña en los 30. Después Brigitte hurgó en el cajón y encontró la foto de la niña en un féretro de la sala de la casa. La niña era la pequeña prima de Brigitte. Había muerto joven de una fiebre y la habían velado en la casa. Esto explicaba por qué estaba ahí y no era libre de irse. Como nada quisiera liberar a este ser, la dejamos como estaba y continuamos al comedor. Le pregunté a Brigitte dónde quería comenzar en esta habitación y me señaló un gran gabinete de caoba para la loza que estaba en un rincón. Utilizamos las preguntas habituales para la liberación de entidades, pero la energía alrededor de este mueble no cambiaba ni se movía. Tuvimos que seguir investigando y, como sospechaba, era un portal. Lo discutí con Brigitte y juntas preguntamos, ¿es esto un portal? Y ambas recibimos un sí. Nota al margen, si hasta ahora no habían pensado que este libro era raro, está a punto de ser. Los portales son puertas de acceso o ventanas a través de las cuales las entidades entran o salen de esta realidad o dimensión. Si no crees en multidimensionales, estas han sido probadas científicamente, así que créelo. Una persona, lugar o cosa puede ser un portal, como el armario de El León, la Bruja y el Armario, de las Crónicas de Narnia. Cerrar portales es generalmente muy fácil y puede generar cambios considerables en las vidas y espacios vitales de las personas. Generalmente solo pides al portal que se cierre y se cierra. Los portales pueden tener un ejecutor o una entidad gobernante que los mantiene abiertos. Si hay uno o más de estos ejecutores o entidades gobernantes, manteniendo el portal abierto, no serás capaz de cerrarlo hasta que la entidad o entidades sean removidas. En este caso, tratamos de cerrar el portal en el gabinete y no se cerraba. Me tomó solo un momento conectar los puntos. El espíritu de la niña rubia en la otra sala era la entidad gobernante de este portal. Le pregunté a la niña si deseaba conservar este trabajo y ella contestó, no. Todo lo que tuve que hacer fue decirle que había hecho un buen trabajo y que era libre de irse ahora. Y ¡puf! Se fue y también el portal. Es interesante. Como si estás dispuesto a ver cosas que están fuera de la caja, puedes crear muchísimo cambio con poco o sin esfuerzo. Solo observen cuánto esfuerzo puede poner la gente para cambiar ciertas cosas en su vida, como relaciones, cuerpo y situación financiera, cuando todo el tiempo podrían ser entidades quienes están causando el problema. Bien, todo bien. Del comedor fuimos a la cocina, donde la energía se disipaba en todas direcciones. Había una puerta hacia el jardín trasero, una puerta en la alacena y 2 puertas que conducían a otras 2 habitaciones que eran usadas para ocasiones especiales y eventos sociales. La cocina era donde la familia había pasado la mayor parte del tiempo.
La energía de toda esta actividad familiar estaba aún en la cocina. Se sentía tan ajetreada como una estación de metro en la ciudad. En la ciudad de Nueva York. Sentí la energía de una pequeña viejecita, pero no se lo mencioné a Brillita. Estaba esperando a ver si ella la captaba por sí sola. ¿Dónde quieres comenzar esta habitación?, le pregunté. Limpiamos unas cuantas energías y entonces ella vio algo que cambiaría su vida para siempre. Hasta ese momento de su vida, Brillita no había visto conscientemente una entidad. Esto es verdad para la mayoría de las personas, con excepción de los fenómenos que suceden una o dos veces en las que alguien tiene un destello de un ser querido fallecido o algo similar, antes de darle un portazo a la entidad, ya sea por miedo o por incredulidad. ¿Cuántas veces hemos percibido una entidad y por miedo o por no creer que sea verdad, simplemente las ignoramos? Brillita se quedó parada, quieta como un árbol, boquiabierta y con los ojos desorbitados. Me miró relajadamente y anunció que acababa de ver a su tía abuela. Ella se encargaba de cocinar para las ocasiones especiales de la familia. Oh, tiene sentido. Está caminando de la alacena al horno. Brillita estaba un poco en shock y me miraba para validar que realmente había visto eso. Yo no podía hacer nada, excepto hacer tan razonable y poco extraño como fuera posible el hecho de que estaba viendo un fantasma con sus propios ojos. Aunque este es un asunto cotidiano para mí y me detengo poco o nada para pensar en ello, ver ese tipo de cosas parece realmente darle un gran shock a la gente. No, ¿quién? Pues claro que no. Estábamos progresando y la conciencia y la sensibilidad de Brillita estaba despertando y ampliándose. Ella había pedido esto: pide y se te dará. O sea, ¿cuántas veces pedimos empezar a ver entidades? Y cuando las empezamos a ver, resulta que ya no queremos. Pide y se te dará. Estaba anonadada por haber captado a su tía abuela tan claramente. Vi una oportunidad para expandir aún más la conciencia, por lo que recomendé que tuvieran una conversación. Le expliqué a Brillita que las entidades no siempre saben que están muertas o lo que están haciendo. Le expliqué que yo con frecuencia alertaba a las entidades sobre el hecho de que estaban muertas y que podían elegir diferente. Así que la primera pregunta de Brillita fue: ¿sabes que estás muerta? La tía contestó: desde luego, querida. Entonces preguntamos: ¿entonces por qué sigues aquí? Y ella dijo: estoy cocinando. ¿Para quién? Con esa pregunta hubo un pequeño silencio en el espacio de la tía. Ella no se había hecho esa pregunta. Ni siquiera se había molestado en notar que no había nadie para quien cocinar. Este tipo de cosas suceden con las personas que se identifican con una actividad en particular. No parecen notar que tienen la elección de hacer algo diferente, por lo que continúan haciendo lo mismo después de muertas. Y un pájaro se está azotando aquí en la ventana. ¡Wow! ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué tomaría que los pájaros no escogieran mi ventana para suicidarse? Digo yo. Pobrecito. Pero ya voló. No se murió. No, espero que no se haya muerto. Ya se fue. Ok. Ok. No parecen notar que tienen la elección de hacer algo diferente, por lo que continúan haciendo lo mismo después de muertas. ¿Cómo puede ser más extraño? Es extraño cómo la gente cree que cuando mueres eres más de lo que eras en tu vida o algo así. Esto lo voy a volver a leer. Por el pájaro de mi ventana. Es extraño cómo la gente cree que cuando mueres eres más de lo que eras en tu vida o algo así.
O sea, es como pensar que cuando mueres eres más consciente. O que cuando mueres de verdad ya pasaste a mejor vida. ¿De verdad ya pasaste a mejor vida? ¿O te llevas toda tu inconsciencia? ¿Qué se les hace más ligero? Que te conviertes como en esta luz maravillosa, donde todo está ya eres conciencia absoluta, o que te llevas todos tus puntos de vista y todas esas cosas fijas que te mantuvieron viva cuando tenías cuerpo. ¿Cuántas veces lo que hacemos es lo que nos mantiene viviendo? ¿Cuántas veces otras personas te mantienen viviendo, ¿no? Como cuando decimos, ay, es que yo vivo para mis hijos. Y cuando ya no estés viva, ¿qué? ¿Vas a seguir cuidándolos? Bueno, yo digo, todo lo que esto trajo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos creando cuando repetimos esas frases prehechas, prefabricadas, que ahora que lo menciono, qué pesado se escucha. Sí, y bueno, o sea, yo vivo para cocinar, ¿no? O yo vivo para cuidar a mis hijos, o yo vivo para que mi familia esté bien, o yo vivo para crear un patrimonio para mi familia. Entonces, eso que tú estás viviendo para, posiblemente sea lo que te mantenga aquí el día que tú te des cuenta o no te des cuenta, pero dejes tu cuerpo. Lo hagas consciente o lo hagas completamente inconsciente, porque hay mucha gente que lo hace completamente inconsciente, que realmente no tiene conciencia de cómo dejar su cuerpo y de qué forma dejarlo, con facilidad, que no tiene que ser una cosa traumática o dolor, ¿no? ¿Qué más es posible? Encuentro mucho más fácil comunicarme con las entidades de esta manera. Puedes perderte de mucho si tratas de volverlo más lento. No, espérame. No es verdad. Ok, es extraño cómo la gente cree que cuando mueres eres más de lo que eras en tu vida. O algo así. No es verdad. Los seres a menudo continúan con sus mismos roles en la vida después de la muerte. Ni siquiera notan que las cosas han cambiado. Birgitte y yo nos convertimos en la vibración. Nos convertimos en una vibración para una entidad. No, Brigitte y yo nos convertimos en la vibración que invitó a su tía abuela a marcharse, lo cual finalmente decidió hacer. Nos convertimos en una vibración que invita a una entidad a marcharse. ¿Qué energía, espacio y conciencia puedes tú y tu cuerpo ser? Para ser la energía que aclara entidades que realmente eres por toda la eternidad con total facilidad. Todo lo que esto sea, todo lo que no te permita hacerlo con facilidad, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los importos chicos y más allá. Convertirse en una vibración para una entidad es diferente de tener una conversación. Hablar con personas encarnadas vivas toma mucho más tiempo. Las entidades se comunican muy velozmente. Dan su comunicación en una descarga rápida, no en oraciones lineales como hacemos con la conversación. Esto es porque ellas no experimentan el tiempo y el espacio de la misma forma en que nosotros. Antes de que puedas terminar tu pensamiento, ellas ya están respondiendo. Puedes manejar grandes conceptos con las entidades en un instante. No necesitas perder tiempo con el vocabulario. Así que invitamos a la tía de Brigitte a irse con nuestras vibraciones sin palabras, solo con la vibración de otra posibilidad. Y esta parte a mí me encanta porque si tú eres esa vibración acústica de posibilidades y de elección, no solamente para entidades, sino para todo lo demás, ¿qué más podrías crear con total facilidad? Encuentro mucho más fácil comunicarme
con las entidades de esta manera. Puedes perderte de mucho si tratas de volverlo más lento con una conversación normal. Con una entidad tienes que ser telepático, lo cual es altamente no lineal. Las entidades me dan imágenes y sentimientos a la vez. Dan la descarga completa al mismo tiempo y yo tengo que descifrar la historia. Si han visto la película de Matrix, entenderán mejor de lo que es descargar. En cuanto recibes la ráfaga de información instantáneamente. ¿Alguna vez te ha llegado una ráfaga, una sacudida o un temblor de energía en cualquier momento al azar? Eso es como una descarga. Viene y se va muy rápidamente. ¿Les ha pasado? ¿Han experimentado eso? Que tienen como una conciencia y reciben esta energía y reciben información como inmediatamente y después quieres ponerla como en palabras, ¿no? Quieres darle sentido lineal, sentido congruencia con tu mente y en ese momento pierdes inclusive el sentido de lo que estabas percibiendo. Y si no se dan cuenta en este momento de momentos donde hayas tenido esa descarga de información inmediata, instantánea, telepáticamente, en los próximos días traten de preguntarse, ¿okay? ¿Dónde yo ya he recibido esto y no lo he reconocido? ¿Cuántas veces lo has recibido esta información y no lo has reconocido? ¿No? Y empezar a abrazar este tipo de información que nos permite comunicarnos mejor, no solamente con entidades, sino con las moléculas del universo, porque una vez más, no se trata solamente de entidades que alguna vez tuvieron cuerpo, todo es una entidad. Y si estamos esperando a que nos llamen, nos hablen, es demasiado, demasiado, demasiado lento. Entonces, jueguen con esto esta semana de en cuántos lugares ustedes ya han recibido esta información. Y si no recuerdan, no se les viene a la memoria nada, empiecen a jugar de, ok, ¿qué energía, espacio, conciencia y elecciones puedo yo en mi cuerpo ser? Para recibir telepáticamente la información que requiero con facilidad. Porque la telepatía no es una habilidad solamente de ciertas personas, es una capacidad que todos tenemos, porque es esto de recibir descargas energéticas y darles, y recibirlas, tal cual, sin buscarles dar significado, sino ir con el flujo de la energía y entenderla, pero no entenderla desde tu mente, sino entenderla desde lo que tú sabes. No sé si me estoy explicando suficientemente claro. A lo mejor no. Pero jueguen con eso. Con las entidades he aprendido a reducir la velocidad del flujo y a capturarlo, por así decirlo, para poder retransmitir la información. Para poder hacer esto, tienes que asegurarte de permanecer alerta y consciente. A veces su comunicación puede ser muy sutil y otras puede ser bastante detallada e intensa. Sí, a veces puede ser un sí, un no, a veces te están lanzando, pues como dije, empezar a hacer preguntas. Michelle, hacer las preguntas. Si tú crees que no tienes activa la telepatía, y yo creo que no. Yo no creo que tú sepas de telepatía, ¿o sí? Déjame ver. Sí, puedes correr un proceso de cuerpo de los 9 trainings. Si no has tomado la clase de procesos de cuerpo, entonces no lo vas a saber. Pero si ya tomaste la clase de procesos de cuerpo, hay un proceso de cuerpo que es para la activación de los 9. No, vienen los procesos de cuerpo avanzado. Bueno, cuando lleguen a la clase de procesos de cuerpo avanzados, hay un proceso de cuerpo para la activación de los 9 trainings. Y uno de los 9 trainings es la telepatía. Una de las capacidades. Ok. Pero tú yo creo que no puedes.
No creo que tú seas telépata. Para verdaderamente recibir comunicaciones de las entidades, primero que nada debes confiar en ti. Otra vez. Para verdaderamente recibir comunicaciones de las entidades o cualquier tipo de comunicación telepática, primero que nada debes confiar en ti. No, pues ya nos pusieron a chambear. Confiar en que no lo estás inventando y que no estás loco juega un papel enorme en todo esto. Y es que saben que es impresionante. De verdad, yo facilito clases de hablando con las entidades y hay un ejercicio que hacemos donde empiezas a comunicarte con entidades. Y la mayoría de personas, no, muchas personas, no la mayoría de personas, de repente es de, oye, pero ¿cómo sé si no lo estoy inventando? O sea, me lo estoy imaginando o... pero en el momento que empiezan a soltar esos pensamientos y esos puntos de vista y a confiar de que, bueno, estamos jugando, esto es un juego, no pasa nada si lo inventas y no es exactamente lo que la entidad te está comunicando. Pero una vez que empiezan a usar las herramientas, 99.9% de las personas se dan cuenta de que no lo están inventando, porque tienen a la persona con la que están hablando y les está validando decir, ay, sí, esa es mi abuelita, ay, sí, eso diría ella, ay, sí, sí, hay un dinero que estaba buscando mi familia, ¿de qué estás hablando? O sea, empiezan a hacer esos comentarios donde validan de, wow, sí estás hablando con una entidad, sí me estás dando información que tú no tendrías por qué saber, pero es confiar en ti. Por eso les digo, ya nos dieron chamba, porque ¿cuántos de nosotros confiamos en lo que sabemos? ¿No? De repente dices algo de, oye, ha de ser eso, y te dicen, ¿estás segura? Claro que no, eso no es posible. Y tú, no, pues, sí, pues yo creo que me equivoqué, ¿no? En lugar de, no, yo sé esto, y puede sonar no muy racional, pero esto es lo que yo sé, y esto es. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa confianza en lo que saben, en lo que sabemos? Cuando quedamos satisfechos con la cocina, Brigitte y yo seguimos con el resto de la casa, limpiando muchas más entidades. Al final de nuestro tour, sentíamos nuestras cabezas girar por la ligereza y el espacio que habíamos creado en la casa previamente sobrepoblada. Cuando volvimos al granero a revisar si había entidades, descubrimos que todas las que estaban ahí cuando llegamos ya habían desaparecido. Habíamos creado tanto movimiento y energía en la casa, limpiando todas las entidades, que los seres en el granero se habían ido. Limpiar una casa puede ser fácil o implicar mucho trabajo, pero siempre es una experiencia educativa. Siempre me sorprende la singularidad de cada situación. No hay una sola forma de liberar entidades, al menos no la he hallado. Y hay tantas cosas extrañas por ahí, las cuales no podría acceder a ver si no fuera por las entidades. Quien quiera que haya dicho que la magia no era real, es un completo idiota. Entonces, aquí termina nuestro capítulo, en nuestra página 10, y es tal como lo dice Shannon. Yo creo que sé que limpiar propiedades, tierras, casas de entidades o energías puede ser a veces muy fácil y muy rápido, tomarte unas cuantas horas o a veces puede tomarte días, ¿no? Donde empiezas como la negociación, empiezas la limpieza y luego tienes que regresar a lo mejor al siguiente día o a la semana y dar otra revisada. Hay muchas cosas que se pueden limpiar en línea, o sea, no en línea, de lejos, no puedo hablar, no sé por qué, de lejos, y hay otras que requieren el que estés presente ahí, ¿no? Entonces, si hay alguna propiedad que sepas que requiere ser limpiada de entidades, de energía, pregunta si es algo que puedes hacer a distancia o es algo que requieres
hacer de manera presencial. No siempre se requiere lo mismo, no, las mismas cosas no crean el mismo resultado y siempre hay que hacerlo desde este espacio de exploración y de curiosidad, sin tener ningún punto de vista de cómo tiene que ser. Entonces, Katia, a lo mejor pregúntale a tu casa, a esa casa, a ese edificio de departamentos, ¿qué requiere? Empezar a requerir qué requiere. Tengo un video, no, tengo un audio, creo que está partes de video, que se llama Fantasmas de Casa. Es parte de una clase que di de limpieza de lugares y es solamente un ejercicio. Si lo quieres buscar en YouTube, se llama Fantasmas de Casa o ejercicios de limpiando fantasmas de casa, algo así. Y te lleva de cuarto a cuarto el que puedes ir limpiando. Y es un ejercicio muy general. Hay veces que se requiere hacer cosas más específicas, pero a lo mejor te puede dar conciencia de qué se requiere, si se requiere algo más, o a lo mejor eso es completamente suficiente, ¿no? Preguntar qué se requiere. Y a veces puede ser tan maravilloso porque se requieren cosas, pueden ser cosas diferentes. Hubo una casa de una persona que no se podía vender, que tenía como 2 años en un contrato de compraventa y que no se cerraba. Entonces estuvo una sesión conmigo y empezamos a explorar la casa y recuerdo que la sensación de la casa era como pues de que no quería que la vendieran, como de abandono, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí haciendo bastantes cosas con la casa y algo que la casa pidió era vida, porque había estado desocupada mucho tiempo. Entonces era como, estoy triste, estoy sola, quiero vida. Entonces, esta persona llevó algunas macetas con flores a la casa. Y iba 3 veces a la semana, algo así, a regar las plantas, o sea, puso macetas con flores. La casa no tenía nada más que algunas macetas con flores. Y cuando llegaba y saludaba a la casa y regaba las plantas y ponía un olor rico en la casa y bueno, se despedía de la casa, vengo en 2 días, te veo luego, chula, preciosa, va y se iba, ¿no? Esto lo hizo, no sé, era como la 3ª semana cuando de repente, sin ella estar empujando a los que tenían este contrato, como esta promesa de compra-venta, pero no habían cerrado el trato y habían dado una pequeña parte del dinero, creo que un adelanto como del 3%, y todo lo demás, pues, no se había liberado. El caso es que después de estar haciendo ella eso como por 3 semanas, de repente me habla y me dice, ¿qué crees? Que ya salió todo, que se desatoró, que mañana me entregan mi cheque y la casa se vende. Entonces, eso fue en ese caso, ¿no? La casa quería vida y bueno, pues la vida, la aportación fue esa, ¿no? De llevar vida a la casa y que la casa que ya no se sintiera abandonada, ¿no? Entonces, todos los lugares tienen diferente conciencia y aparte hay otras conciencias ahí que se quedan pegadas y energías. Entonces, ¿qué puede contribuir para cualquier cosa en la casa donde vives, para cambiar la energía de la casa donde estás, del departamento donde vives? ¿Qué preguntas puedes hacer? Si empiezas a conectarte con esa casa, con ese departamento, con ese jardín, y empiezas a hacer preguntas, simplemente, ¿qué requieres? ¿Qué requieres? ¿Qué deseas? ¿Qué contribución puedo ser para ti? ¿Y qué contribución puedes ser tú para mí? Y si notan que simplemente por hacer esas preguntas, cómo nuestros cuerpos se relajan, inmediatamente al preguntarle al lugar donde estás, wow, ¿qué contribución puede ser para mí? ¿Y qué contribución puedo yo ser para ti? Cuando te das cuenta que tú puedes ser una contribución para cualquier cosa, inclusive para los espacios que ocupas, y que a veces los espacios que ocupas desean tanto la energía que tú eres,
Y esa es la contribución que tú puedes hacer. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que nos vayamos. Espero que esto haya sido una contribución para ustedes. Nos quedan 2 o 3 lecturas más. Así que, ¿qué más es posible? Y este libro es maravilloso. Busquen más herramientas. Hay muchísimas herramientas de hablando con las entidades. Sharon O'Hara es una persona que tiene muchísimas herramientas. Y además, recuerden que Shannon va a la Ciudad de México en febrero del próximo año, 2020, y va a estar facilitando la clase de El Comienzo y la clase avanzada de Hablando con las Entidades en la Ciudad de México, por supuesto con traducción al español. Así que chéquenlo en la página de accessconsciousness.com y vean cuáles son las posibilidades. Nos vemos el domingo para la lectura número 17